Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando esta semana, después de haber tenido no solamente un fin de semana espectacular, sino una semana bastante ajetreada. Gracias a Dios, aquellos que nos siguen por las redes sociales ya lo saben. Estuvimos en Tenerife, en el campamento juvenil que hizo la iglesia Vida Nueva allí en Tenerife. Fue un tiempo muy hermoso. Había bastantes jóvenes de aquí de Canarias, vino un joven de Bruselas, vino otro joven de los Estados Unidos, jóvenes de diferentes partes. De aquí de Fuerteventura también se desplazó un joven hasta Tenerife y fue un tiempo muy bueno. También tuve el privilegio de estar compartiendo, predicando en la iglesia de Santa Cruz, en la iglesia de mi pastor José Manuel Sierra. Y como te digo, ha sido un tiempo muy bendecido. Vamos a comenzar la semana de la manera más sabia, más inteligente que podemos hacer, lo que es enfrentándonos, acercándonos a la bendita y a la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco, y hoy nos vamos a detener en el versículo 30 del capítulo 14, que así dice. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Después de varios días estudiando el versículo 29, por fin hemos podido saltar al 30, donde nos vamos a encontrar a un Pedro totalmente diferente. En el devocional pasado encontrábamos a un Pedro moviéndose en lo sobrenatural, caminando sobre las aguas, a un Pedro rompiendo con todas las leyes naturales porque decidió creerle a Jesús, creer a su palabra, y se bajó de aquella barca con una impresionante fe. Pero sin embargo, en este versículo nos encontramos a un Pedro hundiéndose, a un Pedro clamando por su vida, porque pensaba que se moría. Pasó de caminar en lo sobrenatural a hundirse en lo natural. En un diminuto espacio de tiempo, Pedro pasó de poner sus ojos en Jesús a, como dice este versículo 30, a comenzar a ver el fuerte viento. Pedro cambió su mirada, cambió su enfoque. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque tenía puestos los ojos en Jesús. Pero sin embargo, desde el mismo momento que desvió su mirada del Señor, comenzó a hundirse. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, que nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en Jesús. Pablo también nos dice, nos enseña, en esa carta que le escribe a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 2, que nuestra mirada siempre tiene que estar en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, en las terrenales. Mientras Pedro se enfocó en Jesús, pudo moverse en lo sobrenatural. Pero cuando se enfocó en lo externo, cuando puso su mirada en otras cosas, dice la Biblia que tuvo miedo. Y ese miedo le llevó a hundirse. Fíjate esto que curioso, porque antes de hundirse la Biblia dice que tuvo miedo. Ojo aquí, no tuvo miedo porque se hundía, sino que se hundió porque tuvo miedo. El miedo hace que nos hundamos. Déjame ponerte un ejemplo sobre este asunto. Mira, como todos sabemos, a finales del 2007, principios de 2008, atravesamos una crisis económica, una gran recesión que cada cierto tiempo este mundo atraviesa, ¿verdad? No solamente fue aquí en España, estoy seguro que fue en todo el mundo entero que atravesamos esta crisis económica. Pero déjame darte un dato que por lo menos solamente se dio aquí en España, desconozco otros lugares. Miles de personas se quedaron sin empleo, muchas empresas cerraron, muchas familias se vieron a vivir en pobreza, y desgraciadamente incluso recuerdo que hubo gente que se quitó la vida debido a esta crisis. Pero las estadísticas dicen que hubieron más empresas que cerraron por el miedo a la crisis que por la crisis. El miedo les hundió. No fue la crisis en sí, sino el miedo a la crisis.
Lo que hizo que Pedro se hundiese no fue el fuerte viento, no fueron las grandes olas, porque recuerda que ese viento y esas olas ya estaban antes de bajarse de la barca. Ese viento y esas olas ya estaban mientras Pedro caminaba sobre las aguas. Lo que hundió a Pedro fue el miedo. Cuando nosotros permitimos que el miedo domine nuestra vida, ese miedo nos va a paralizar, ese miedo nos va a detener, nos va a hundir. Estoy convencido que el miedo de Pedro no fue al ver el fuerte viento, sino que el miedo de Pedro fue no ver a Jesús en medio de ese fuerte viento. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en el Señor, pudo caminar en medio del viento, en medio de las olas. Pero cuando cambió su mirada y ya no estaba viendo a Jesús, entró en pánico. Y es que mi querido hermano, mi querida hermana, no es para menos. En este mundo caótico sería aterrador caminar sin tener nuestros ojos en Jesús. Honestamente, yo no sé cómo hacen los inconversos. Yo no sé cómo pueden vivir, cómo pueden sobrevivir aquellos que no tienen su fe en Jesús. Si yo en medio de estos tiempos confusos, en medio de estos fuertes tiempos que están azotando este mundo, yo no lograse ver a Jesús, yo sería el primero en hundirme. Sería el primero en estar en un ataque de pánico. Estaría aterrado, estaría atemorizado, porque no es para menos. Así que más allá de juzgar a Pedro por apartar su mirada de Jesús, vamos a aprovechar esta ocasión para dar gracias que nuestros ojos espirituales pueden ver a Jesús en medio de lo que nos está cayendo. Qué bueno que nuestros ojos puedan ver la palabra de Dios en medio de este mundo que va a la deriva. Qué bueno es que mientras todos están sin esperanza, nosotros podamos disfrutar de este regalo, disfrutar de esta bendición de poder mirar a Jesús. También podemos aprender de este versículo 30, que a veces en medio de la fe hay caídas. Obrar por fe no significa que todo va a salir bien, Muchas veces hemos saltado de la barca en un acto de fe y sin embargo también nos hemos hundido como Pedro. Y eso no quiere decir que la fe falle, ni muchísimo menos, la fe no falla. Esto significa que aunque obremos por fe, no dejamos de ser humanos y que seguimos cometiendo errores. Así que si tú algún día diste un salto de fe, si algún día decidiste obedecer al llamado de Dios, pero aún en medio de esa obediencia sentiste que fracasaste, sentiste que te hundiste como Pedro, no pierdas la esperanza, tranquilo. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 24 y en el versículo 16, que si 7 veces cae el justo, nosotros nos vamos a volver a levantar. No importa si has caído, lo importante es levantarse. No importa si te has hundido, lo importante es salir a flote rápido. Quería también resaltar algo más, pero bueno, una vez más nos hemos quedado sin tiempo, así que Dios mediante, mañana martes vamos a continuar este precioso versículo 30. Hoy simplemente aprende a mantener tus ojos en Jesús. Lucha contra viento y marea para no apartar tus ojos del Señor. Porque si miras cómo está este mundo, lo más probable es que te hundas. Así que obedece a la palabra del Señor, como enseña el versículo que ya te he citado de Hebreos 12:2. Pon tus ojos en el Señor. Nos hace un llamado a poner nuestros ojos en el Señor. El lugar más seguro para enfocarnos, el lugar más seguro para mirar, siempre, y repito, siempre será a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque siempre estás con nosotros. A pesar de que a veces el mundo nos haga desviar la mirada, tú siempre estás ahí a nuestro lado. Por eso te queremos adorar, bendecir. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des fuerza para que nunca jamás apartemos nuestros ojos de ti, mi Dios. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo. Gracias por el fin de semana precioso y hermoso que nos has hecho pasar. Gracias por esta semana que pones delante de nosotros. Guárdanos y bendícenos.
Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que cada lunes me encanta pedirte, por favor, que compartas conmigo qué aprendiste ayer en la prédica, de qué habló tu pastor o la persona que llevase la palabra en tu congregación, de qué se predicó. Cuéntame, hazme saber, hazme crecer y aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios, ya sea por aquí en los comentarios de este vídeo del canal, por Facebook, Instagram, el correo, donde tú quieras, hazme partícipe de la enseñanza que se compartió ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Bendiciones.